Hace unos 7 millones de años, el linaje humano se separó evolutivamente ya del de los chimpancés, por ejemplo, que es nuestro pariente cercano más próximo. Y una vez que este linaje se separó, bueno, pues fueron cambiando algunas características morfológicas. En estos rostros podemos ver algunas de estas modificaciones, como se han hecho evidentes. Tenemos 3 representantes de homininos, que sería la subfamilia de la familia Hominidae a la que pertenecemos. Está un Australopithecus aquí en la extremo izquierda, al centro está un Paranthropus y a la derecha una mujer humana, ¿no? Homo sapiens. Es importante que notemos cuáles son las características faciales que han ido modificándose. Por ejemplo, la nariz, de ser muy achatada, se comenzó a afilar. Justo lo contrario de lo que pasó con la mandíbula. Teníamos ese prognatismo, la mandíbula hacia adelante, que es, digamos, lo más normal entre los mamíferos, entre los monos. Y nosotros digamos que la echamos para atrás poco a poco, ¿no? Tanto es así que nuestro tercer molar, la famosa muela del juicio, pues no tiene mucha utilidad precisamente porque quedó demasiado atrás ya para poder ser útil. Y otra cosa que parece que hubo cambio y no es tal, es en los arcos supraciliares, sobre los ojos. Parecen ser muy prominentes, sobre todo lo pueden ver en la foto del centro, como si los tuviera salidos, pero realmente no están más salidos que en la especie humana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestro cerebro migró hacia adelante y nosotros ya tenemos una frente, que digamos que es la continuación de la parte más alta de esta cresta supraciliar. Entonces, por eso parece que desaparece, pero es una visera natural que nos protege de los rayos solares. Dentro de este linaje se reconocen 6 géneros. Los vamos a abordar aquí, no todos con la misma profundidad, por cuestiones de tiempo y de prioridad, pero sí los vamos a mencionar. Y en este caso, el género más antiguo es el género Sahelanthropus, cuya antigüedad es de entre 6 y 7 millones de años. Los géneros se los voy a presentar como una ficha de esta manera, así como lo están viendo, en donde va a aparecer la ubicación temporal en la parte de arriba, y también en la parte inferior pueden ver una línea del tiempo, en donde la línea azul es la actualidad y cada número representa son millones de años. Entonces este en específico, por ejemplo, es de 6,5 a 7 millones de años, donde está la barra color rojo abajo. El lugar de donde provienen y la capacidad craneal. Es decir, les explico un poco más. Eso se refiere al tamaño del cerebro en cuanto a volumen. Son centímetros cúbicos, que también lo podemos entender como gramos. Más o menos sería el equivalente. Entonces, para darles una idea, en la especie humana actual, el promedio de capacidad craneal es de 1350 centímetros cúbicos. Entonces, digamos que este género tenía 1 kilo menos de cerebro que nosotros. Y también para darles una idea, la capacidad craneal de un chimpancé actual es de 400 centímetros cúbicos. Entonces, es inferior a la de un chimpancé actual. Y bien, el número de especies ahí es una sola, Sahelanthropus chadensis. Este fue encontrado en Chad, precisamente lo que les comentaba anteriormente, en el borde
sur del desierto del Sahara. Falta ver qué puede haber más al norte. Y lo que se encontró es ese cráneo que pueden ver ahí. No se lo encontraron así completito, me refiero articulado, sino estaba roto. Entonces es un montón de piezas para conformarlo. Pero gracias a ese cráneo, que es lo único que se ha encontrado de esa especie, sabemos que ya andábamos erguidos. ¿Cómo se sabe a través del cráneo? Bueno, sabiendo dónde está el foramen magnum, que es la abertura por donde entra la médula espinal, y como está abajo, digamos, como en nuestro caso, abajo del cráneo, eso en vez de estar hacia atrás, eso quiere decir que tenía posición erguida. Su descubrimiento fue en 2002, fue muy importante, muy impactante. Le llamaron Tumay, que significa niño, en un dialecto de esa zona de África. Casi siempre cuando se encuentran ciertos fósiles así como importantes, se les pone un nombre también como de cariño. En este caso fue ese, ¿no? Ese es el lugar donde se lo encontraron, que se den una idea, es en medio de la nada, a unos 50 grados centígrados en el día, 50, 55 puede ser en algunos días. Entonces son condiciones muy difíciles. Pero cabe aclarar que en el tiempo en el que vivió Sahelanthropus, para nada que era un desierto. Era una zona mucho más parecida a esta, una sabana tropical, húmeda, al menos en alguna parte del año. Entonces los recursos eran mucho más abundantes que actualmente. Y entonces eso del descubrimiento del más antiguo en andar erguido es lo que nos da pauta para el primer hito. Bueno, primero les recuerdo qué es un hito. Hito es un evento muy importante dentro de la línea histórica, un parteaguas de la historia. Por ejemplo, podemos decir, para algunos, claro, que los Beatles fueron un hito en la música, ¿sí? Un parteaguas, un antes y un después. Entonces, en este caso, vamos a ver 6 hitos en el proceso de humanización, entendiendo humanización como el proceso que nos llevó a ser la especie que somos, la especie Homo sapiens, ¿no? Y haber adquirido las características que tenemos. Bien, este primer hito es el desarrollo del bipedalismo. Ese fue un gran avance. Eso sucedió hace 7 millones de años y Sahelanthropus chadensis es la especie que la desarrolló. ¿Qué ventajas trae el andar erguido? Bueno, pues viviendo en la sabana africana tiene muchas ventajas. Tiene también algunas desventajas, ahorita les voy a comentar. Pero primero hablemos de las ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, los pastos son muy altos, suelen ser altos, entonces si el desplazamiento es en cuatro patas, digamos, 4 extremidades, no hay manera de ver porque estos eran organismos pequeños, así erguidos alcanzaban como más o menos 1,10 m de altura. Entonces, si pues se ponían en 4 patas, pues mucho menos no podían ver hacia dónde iban, entonces tenían que estar separando, tendrían que hacerlo, para poder ver qué es lo que estaba sucediendo, si había algún depredador, hacia dónde iban, etc. Entonces, si se avanza erguido, uno es más alto que el pasto, por lo tanto, uno puede ver hacia dónde va, ¿no? Otra ventaja que trajo es que ya las manos ya están libres, digamos, para poder asir algunos objetos, poder transportar objetos y que no sea con la boca, ¿no? Desventajas, nos hizo más lentos, eso sí, entonces eso contra los depredadores pues no había otra más que trepar a los árboles o esconderse de alguna manera. Y otra desventaja que trajo, esa es específicamente para las mujeres, porque la pelvis se tuvo que haber hecho angosta
para poder articular perfecto con el fémur, con los fémures. Entonces, en este caso, los bebés al nacer ya no caben por ese tracto, digamos, ese espacio dejado por la pelvis, que se hizo más angosta. Si por un lado la pelvis se hace más angosta y por otro los bebés nacen con las cabezas más grandes por tener cerebro más grande, entonces eso se convierte en los dolores de parto, que por lo que se sabe es la única especie que lo sufre, porque la pelvis se tiene que abrir. Vean en la parte superior la pelvis de un chimpancé, bueno, pues es amplia, pero en la parte inferior la pelvis de un humano moderno es angosta y la cabeza del bebé es mucho más grande. Bueno, tenemos una rama lateral que es el género Horrorin, encontrado en el año 2000. Aquí está la ficha del género, es una sola especie, Horrorintugenensis. Tiene de 6.4 a 6 millones de años. La capacidad craneal es especulativa porque no se encontró partes de cráneo. Y bueno, pues se encontró en el este de África. No voy a abundar mucho sobre esta especie, solamente comentar, se encontró un fémur completo, algunos fragmentos de otros fémur y algunos fragmentos de extremidades, pero se fue llamado el hombre del milenio porque fue publicado en el año 2000, entonces para ese tiempo fue el más antiguo, aunque les recuerdo que Sahelanthropus 2 años después, en el 2002, fue publicado y pues ya le quitó el trono, ¿no? Del más antiguo. Luego tenemos el género Ardipithecus, muy interesante porque hay ya bastante material de este género. Su rango estratigráfico es de 5.8 a 4 millones de años, es amplio. Dos especies reconocidas con una capacidad craneal de 400 centímetros cúbicos, o sea, equivalente a un chimpancé. Fue encontrado en el este de África, como pueden ver, en Etiopía. Al principio fueron encontrados restos aislados, pocos, algunas ramas mandibulares, molares, algunos fragmentos de extremidades y listo. Pero posteriormente se han encontrado más, algunos ejemplares bastante buenos, no completos, ninguno completo, pero sí suficientes para sustentar las dos especies. Bueno, esta imagen es para mostrar, ahí está posando para la foto, pero es para mostrar el hábitat. Este es nuestro hábitat evolutivo realmente. Pues de los últimos 7 millones de años, al menos 6 o 5,5 los hemos pasado en la sabana africana. Entonces tenemos adaptaciones para eso. Eran como buenos primates que son, eran sociales, quién sabe qué tan complejas eran sus sociedades. Pero es importante aclarar que a pesar de que ya andaban en tierra y andaban erguidos, eso no quiere decir que abandonaron los árboles definitivamente. Eso tardó mucho. Los árboles eran un buen refugio para descansar, para huir de depredadores, para estar tranquilos simplemente, ¿no? Entonces, se la pasaban una buena parte del tiempo sobre los árboles. Esta es una publicación del 2 de octubre del 2009 que toda la revista Science tiene artículos de Ardipithecus, ¿sí? Es muy completo. Es por unos descubrimientos que se hicieron de al menos 17 ejemplares diferentes. Luego tenemos el género Australopithecus, un género muy importante porque de él provienen otros 3 géneros. Uno es el nuestro. Se reconocen 6 especies por ahora. Su rango estratigráfico es amplio, como pueden ver. Y su capacidad craneal aquí ya digamos, superó un poquito a la del chimpancé. Ya
son 500 centímetros cúbicos. Sus restos se han encontrado en el este, sur de África y también en la región de Chad, en el sur del desierto del Sahara, todas esas zonas. Es un género parafilético. Esto quiere decir que no están todos los representantes del ancestro común, todos los descendientes del ancestro común. ¿Por qué? Porque aquí están metidos otros géneros que provienen pues de ellos, ¿no? Les falta hacer algún arreglo taxonómico, pero bueno, eso es lo que menos importa. Este es pues la apariencia que debieron haber tenido, todavía tenían un gran prognatismo, es eh, la característica todavía primitiva. Y en este punto es bueno preguntar, ¿lo consideraríamos humano o no? ¿No? O sea, cuando hago esta pregunta, piensen en lo siguiente. Si digo que es humano, pues andaría en la calle y andaría comprando en una tienda. Si no es humano, entonces estaría encerrado en un zoológico. Así de fácil, ¿sí? O sería nuestro esclavo como lo son los animales domésticos. Entonces, ese es el punto, desde dónde empieza o dónde empezaríamos a reconocerlos como humanos. Este es su hábitat, la sabana africana. Eran oportunistas, omnívoros, lo que se podían encontrar, comían desde frutos, pequeños vertebrados que se dejaban capturar, etcétera, ¿no? Y pues también eran parte de la cadena trófica, ¿no? Les decía, el ser bípedo nos hace más lentos. De hecho, se han encontrado algunos fósiles humanos con marcas de lo que podrían ser dientes de leopardo. Parece que era nuestro depredador principal, sobre todo porque el leopardo sí trepa a los árboles, ¿sí? Ese es el problema. Pero no solamente había que eh, cuidarse de los depredadores de tierra. Hay un caso al menos, que es el niño de Tao, que fue depredado por un águila, ¿sí? Bueno, la escena debió haber sido así. Un niño pequeño, pues que andaba a lo mejor ahí distraído o algo, llegó un águila y se lo llevó de la cabeza como hacen las águilas moneras actuales, a los monos, ¿no? El fósil está ahí en la parte inferior derecha, es un fósil permineralizado en la parte del rostro, pero lo de atrás es lo que les había comentado al principio, el vaciado interno del encéfalo. Entonces eso lo hace un fósil muy valioso, pero además tiene marcas en los huesos de garras, como si fueran como si lo hubieran sostenido un águila, ¿sí? Las huellas de la Etoli también son asignadas a este género. Fueron encontradas en los años 70 y fueron muy valiosas en su tiempo porque para ese tiempo era la evidencia más antigua de que andábamos bípedos, ¿sí? Para ese momento le ponían 3,5 millones de años y ahorita pues se duplicó esa antigüedad, ¿no? Y esta es una representación de cómo pudieron haberse formado esas huellas. Parece ser que cayó ceniza volcánica, luego pasaron estas personas y después lloviznó. Al lloviznar el agua hizo como cemento, convirtió como cemento la ceniza volcánica, entonces por eso quedaron tan intactas, ¿sí? Estas son algunas especies del género. No vamos a profundizar en cada una, pero sí quiero hablarles de una en especial, que es Australopithecus afarensis. Esta es la famosa Lucy. Lucy es un esqueleto, que ahí lo pueden ver, el 40% de un esqueleto de una hembra Australopithecus, encontrado en Etiopía en los años 70, a principios de los 70. Eso de Lucy, bueno, pues es
el nombre cariñoso que se le puso porque en ese tiempo estaba de moda la canción de los Beatles, Lucy con diamantes en el cielo. Entonces, así se le puso. Fue muy, muy importante este descubrimiento porque es uno de los fósiles de esa antigüedad más completos que hay. Y sobre todo que tiene la parte, o sea, tiene parte craneal, tiene extremidades y además tiene la parte de la pelvis que nos hace suponer que era una hembra y que además había ya tenido hijos, ¿no? Tenía 15 años cuando murió. La esperanza de vida de los australopithecus eran 18 años. Y bueno, aquí tenemos un par de representaciones de Lucy, son diferentes, una más humana que otra, pero igual, sigo preguntando, ¿es humana o no lo es? Esta es la representación que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Y este género dio origen, como les digo, a otros tres. Voy a comentar muy rápidamente estos dos. Kenianthropus, encontrado en el este de África, que significa hombre de Kenia. Fue publicado precisamente por Luisa Leakey, la nieta de Luis Leakey. Ahí en la zona de Kenia. Se encontró ese cráneo. Y el otro género, muy importante, Paranthropus, que significa hombre paralelo, es porque convivió con los primeros representantes del género Homo, los que vamos a hablar un poco más tarde. Paranthropus es un género interesante en el sentido de que desarrolló sus mandíbulas y su aparato masticatorio en general para comer plantas. Su capacidad craneal no creció, se quedó en 500 centímetros cúbicos, pero ellos sí crecieron en tamaño. Llegaban a medir 1,40 m de altura, 1,50 m los machos. Se me había pasado decirles, pero bueno, los Australopithecus eran como 1,20 m, 1,30 m, cuando mucho, ¿no? 3 especies del género Paranthropus, encontradas en el este y sur de África. Y esto es lo que les comentaba, el aparato masticatorio, los músculos masticatorios se desarrollaron mucho y por eso, como esos se anclan al cráneo, desarrollaron crestas sagitales. Los pueden ver en estas imágenes de los fósiles. Esa como doblez que tiene en la parte superior del cráneo, que es donde se anclan estos músculos para estar todo el día así masticando. Ellos lo más seguro es que se la pasaron así como los gorilas, sentados en grupos, masticando plantas por muchas horas. Aquí tenemos las 3 especies y la apariencia que tienen. Ya dirán ustedes si son humanos o no lo son. Y bueno, pues continuaremos en el próximo video.